Pues bienvenidos a Pantalla Indiscreta. Hoy tenemos un programa ciertamente especial porque en 1984 fue un momento realmente importante para la documentalística cubana cuando el mundo tuvo que afrontar la idea totalmente distinta a la que tenían de Cuba con Conducta Impropia, dirigida por Orlando Jiménez Leal y Néstor Almendros. Ese documental realmente causó un aspaviento tanto en Cuba, que se vio de manera clandestina, como en los países donde se puso, porque todo el mundo tendía a defender el castrismo a lo que diera lugar, a como diera lugar. Lo importante de este programa es que tenemos, por supuesto, al protagonista absoluto de ese documental, que es el director Orlando Jiménez Leal, que ha sido tan generoso en dedicar parte de su tiempo a estar aquí con nosotros hoy. Y lo que vamos a hablar es que ese documental se reparó, ese documental se acaba de restaurar y lo hizo otro director joven, Eliezer Jiménez Almeida, que también está con nosotros aquí. Le doy la más cordialmente bienvenida a ustedes dos. Yo creo que es esto de que se haya restaurado un documental que de hecho es un clásico dentro de la cinematografía cubana, es sumamente importante. 1984, Orlando, el Mariel había pasado en el 80, la OMAP había pasado en los años 60. Néstor y tú se reúnen un buen día y dicen, vamos a repasar esto, o esto no está justamente comentado en el mundo, la gente no conoce a fondo lo que sucedió. Era una cosa completamente desconocida, porque contaba inclusive con la complicidad de las víctimas. Es decir, las víctimas, ante esa humillación tan grande, pues tendían a callar esa vejación por la cual pasaron. Eran campos de concentración. Literalmente. Literalmente. O sea, y entonces, entre las víctimas, el silencio de las víctimas y el silencio, por supuesto, de los victimarios, pues ahí ya eso no lo conocía nadie. Y fue un artículo que publicó un escritor que se llamaba José Mario, que leyó Néstor Almendros en una revista europea, ¿no? Pero un artículo que pasó así. Que era el director de una editorial, El Puente, bien famoso, creo, un poeta. De una editorial en Cuba. Que prohibieron, que reprimieron. Entonces ahí contaba esta historia extraordinaria, increíble, de que habían campos de concentración para homosexuales, testigos de Jehová y todo aquel que tuviera una conducta impropia, que es como se llama la película. Y por supuesto que la intelectualidad europea y la norteamericana sencillamente no querían creer esto. No querían lidiar con una noticia como esta con respecto al castrismo en su gloria. Eso era ciencia ficción. ¿No? Exacto. Pero el problema es que se enfrentaron al testimonio de esas víctimas, que eran unos pobres infelices, y empezaron a filtrarse noticias de La Habana, de la veracidad de estos hechos. Y ahí fue donde originalmente iba a ser una película de ficción. Okay. Y Néstor estaba involucrado también. Ustedes dos, siempre estuvieron ustedes dos ideando esto. En realidad, Néstor fue el motor de eso, porque era un cuento de Néstor que se llamaba Pas de 10, porque la película empieza con la defección de 10 bailarines. En París, ¿no? En París, en pleno gloria del castrismo. Nadie se imaginaba que esta gente que eran siendo el ballet. Lo único que él aupaba, realmente lo único que Fidel Castro aupó toda su vida fue el ballet nacional. Gente privilegiada, no entendían cómo esa gente privilegiada, que eran los darlings de la Revolución Cubana, se exilaran. En masa, además. En masa, sí, 10. Y eso era fue el origen, el génesis del documental. Pero empezamos a hacer entrevistas y a filmarlas como una especie de research, y nos dimos cuenta de que era tan dramático y tan impresionante las cosas que contaban que decidimos hacer un documental. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo ese research, Orlando, la curiosidad? Yo creo que estuvimos como 2 o 3 meses. 2 o 3 meses buscándolo. No seguido, ¿no? No, exacto, que aparecían. Néstor estaba en París. Estamos hablando, no había internet, no había manera de comunicarse, y ustedes tenían que tener unas redes de comunicación primitivas, quiero decir, teléfono, Néstor, conoces de alguien. Néstor estaba en París y yo estaba en Nueva York. Y empezamos a comunicarnos, y él viajaba a Nueva York, yo viajaba a París, y así empezó todo el proceso de... Esta idea de restaurarlo, parte de que
esto es importante que el público, porque para mí la vigencia del documental es extraordinaria, me parece que está hecho ayer, porque no muchas cosas han cambiado. Sin embargo, hay un público joven que no lo conoce. No, En la restauración después vamos a hablar con Eliezer, pero Eliezer fue un joven que en su momento pensó Bueno, que, había nacido que incluso ya tú no estabas. No, ya- Exacto. Yo nací cuando se estaba haciendo. Cuando él nació, cuando se estaba haciendo. Exacto. Lo curioso es que ellos han querido borrar el pasado. Esa cosa orwelliana de acabar con el pasado. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Vamos al tablero, aquí no ha pasado nada. Y ahora perseguimos a los homosexuales, mañana le hacemos un homenaje y después le damos Pero un incluso cocotazo. en cosas totalmente pedestres, el cine antes de la revolución no existió. Sí existió. No te gusta, era musical, Pototo y Filomeno, pero existió. Pero ellos tienden a borrarlo todo. Y en el caso político borraban cuando había un tipo de elemento como este. Ellos se miran en el espejo y creen ver una imagen, pero el espejo le devuelve otra. Ok. Entonces eso es una cosa que con la cual, por ejemplo, eso que tú dices del cine, pues hay en la propia historiadores de la propia Revolución Cubana, como Luciano Castillo, ha hecho 2 o 3 tomos sobre la importancia. Sí, pero eso fue después. Sí, no importa. Acuérdate que al principio Guevara dijo, esto no existe. Sí, claro, pero quiere decir que les va saliendo, no pueden... No, es que yo pienso que han creado un sistema de administración de la memoria Eso que es lo muy que bueno. fue Un sistema de prohibido en una administración de la época, memoria. ahora se va a convertir en algo legitimado, como por ejemplo, ahora se intenta legitimar el matrimonio homosexual en la Constitución. Y, por ejemplo, en el año 60, en los 60 fue la UMAP. Te recogían en la calle y te después la llevaban a un campo de concentración. la ley de las P y así. Las 3P. De las 3P. Y entonces ahora, bueno, el matrimonio entre 2 personas. 2 personas, no dicen el matrimonio Sí, homosexual. pero da la oportunidad, es decir, da la oportunidad de que los homosexuales puedan casarse. Claro, pero siempre tratan de buscar un subterfugio, porque hay una cosa, en el fondo, una cosa pacata, moralista, que siempre que lo tuvieron desde el principio. Ahora, conducta propia los paró en seco. No, yo diría que conducta propia los paró en te seco. voy a explicar- Los paró en seco porque te voy a ¿qué tú vas a explicar- hacer contra las víctimas hablando? No solo eso, sino que esta película fue producida por la televisión francesa en el gobierno de Mitterrand, en un gobierno de izquierda, con un ministro de educación de izquierda. Y la película es desde el punto de vista de la izquierda. Es decir, que no sabían cómo lidiar con esa... Vamos a ver un fragmento del documental donde hay un pintor, que después Orlando puede abundar más, que incluso creo que es el único testimonio que queda visual de la UMAP, de aquel campo de concentración. Veamos este fragmento. Nos había clasificado en 3 grupos. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos 2 grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida que ahí podía caer cualquiera. Bueno, esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento. Es decir, se trabajaba fuera del campamento. En siembra de tabaco, una de las cosas, otro el corte de caña, pero uno de los más agotadores que realizamos después, que nos trasladaron a otra granja llamada Cenea, era cortar matas de aroma, que son unas matas llenas de espinas, y son enormes campos llenos de esas matas que hay que desmochar de raíz. Yo recuerdo que yo llegaba al campamento y tenía que estarme sacando las espinas de los tobillos y de los pies que me... Y bueno, aquí yo tengo unos dibujos más o menos que muestran una visión del campamento, ¿no? Es decir, aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas, esta es la entrada. Aquí vemos las 2 barracas
que funcionaban como dormitorios. Estas eran las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto, era encerrado en estas celdas, que eran pequeñas y eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa, había que dormir en el piso. Pues estamos aquí en Pantalla Indiscreta rindiéndole tributo a Conducta Impropia, un documental clásico de la filmografía cubana independiente. Regresamos enseguida. Pues sí, Conducta Impropia es el tema de esta Pantalla Indiscreta, y estoy con Eliezer Jiménez, que además yo creo que esta es la Cuba un poco que las personas han soñado, un director como Orlando Jiménez Leal y Eliezer Jiménez unidos en una misma idea, en un mismo propósito, y tú fuiste al final el que le diste esa visión tan limpia que tiene el documental ahora, tan... quiero decir, para el público moderno que es tan exigente, Eliezer, ¿no? Porque yo creo que tú estarías pensando en eso porque tú eres parte de ese público exigente. Tú que ves películas en teléfonos, te dices, este documental tiene que estar al hilo, en punta. Sí, bueno, lo primero es que esto es una actitud de amor hacia la cultura, porque estamos rescatando una película que tiene mi edad. Justo cuando se estaba haciendo esta película, en el año 83, nacía yo. Y entonces fue una decisión que tomamos porque la película se iba a presentar en el MoMA, que finalmente se presentó en marzo. Con mucho éxito, además. Y entonces comenzamos un tiempo antes a trabajar, la presentamos en el MoMA. El MoMA es el Museo de Arte Moderno, por si acaso hay personas. Sí, en Nueva York. Y seguimos trabajando en la película hasta lograr un resultado que tenemos ahora bastante serio, bastante bueno. La película es una cosa tremenda y yo tengo una afinidad muy especial con la película porque yo tengo un primo de los 60 que estuvo en la UMAP y entonces esas historias... hay un vínculo sentimental. Esas historias familiares se contaban en mi casa. Mi primo homosexual, militante homosexual en una Cuba donde la homosexualidad era prohibida. Y las coincidencias de la vida, ¿no? Las paradojas de la vida, termino yo trabajando con uno de los directores que yo admiraba desde Cuba en esta película que hace un homenaje y un tributo a estas personas que lamentablemente tuvieron que sufrir el azote del régimen, ¿no? Toda esta maldad, porque realmente en el fondo hay una gran maldad. ¿Y quién te iba a decir hace unos cuantos años que ibas a un director que ya tú admirabas desde Cuba, o por lo menos que tuviste algún conocimiento, o no sé, cuál es el origen de tu conocimiento de Orlando Jiménez Leal, que sigue siendo, yo creo que hoy menos. PM es un referente. Yo creo que hoy menos, pero antes era un misterio, realmente. Este era un director que para nosotros era un misterio. ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Estará vivo? Exactamente. Date cuenta que estábamos realmente bloqueados, o sea, de información y de todo, y no había los medios que hay ahora, que nos están viendo ahora mismo en Cuba, lo cual era muy difícil en los 80. Orlando hizo películas muy puntuales. Bueno, primero PM, que es la que censura que abrió directamente Fidel Castro. Conducta Impropia, 8A. La otra Cuba, que es una película intermedia entre estas, que también es muy interesante. El Súper, que es la gran película de ficción hecha en el exilio. Y bueno, involucrarme con él es también aprender, ¿no? Yo soy una persona abierta al aprendizaje, ¿no? Y ha sido una experiencia tremenda. Nos hemos divertido, nos hemos fajado, porque él tiene una personalidad muy fuerte y yo también. Y de hecho estás lidiando con un material que está aprobado. Sí. O sea, este documental está aprobado, no necesita más premios, no necesita más agasajo que ya los que ha tenido. Pero al mismo tiempo cuando recibí el material... Querían quizás, creo que acortarlo un poquito. Le hemos quitado media hora. Bueno. Pero igual, para el público moderno, quiero decir. Al mismo tiempo, cuando recibo el material estaba en muy mal estado. En muy mal estado, exacto. Y entonces, con varios materiales, es decir, con varias copias, hemos ido armando esta que, oye, yo creo que es una copia bastante definitiva. No sé, Orlando. Sí, yo creo que se ha logrado. Tú como autor, este es el restaurador. No, el proceso. Yo creo que ¿El proceso cómo fue? Yo creo que es la versión que a mí me hubiera gustado
que la gente hubiera visto en el momento que salió. ¿Y qué dejó de hacerlo? Quizás la intervención de Néstor, quizás Néstor tenía otra idea. No. Como es una co-dirección. Acuérdate que en un momento hay una presión. Esta película fue producida para la televisión francesa. Y habían ciertos parámetros que seguían. Los productores exigían. Y entonces había una serie de presiones y entonces se llega a una serie de consensos. También hay una serie de cosas que pasaban que eran verdades en aquella época que ya no lo son ahora. Entonces mostrarla en este momento pues confundía, ¿no? Entonces se quitaron cosas que retrasaban el ritmo del documental como tal. Y ahora funciona, yo creo, como una unidad y con una velocidad y con una armonía que a mi juicio no tenía cuando salió, por el tamaño que tenía, que eran 2 horas y 10 minutos. 10 minutos. Ahora, pero qué interesante, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo pudiste haber hecho, si tú llegas a hacer una convocatoria, hubiera una cola ahí en tu casa de la calle 24 para participar, todo el mundo quisiera, todo el mundo hubiera querido participar. Pero fue por una pura casualidad. Pero entonces, de pronto escoges un cineasta cubano que también tiene una obra interesante, que quizás se parece a ti cuando tú eras joven, en el sentido de tenemos hasta el mismo apellido, ¿no? Exacto, sin ser parientes. Sí, evidentemente hay una afinidad entre Eliezer y yo. Lo que quiero decir es que tú siempre has tenido como una, y eso es parte de querértelo preguntar también, como una afinidad con no hay un rechazo. El que viene de Cuba, el director de cine, viene con su obra, y al contrario, tú has sido de los que yo he visto que más participa, que opina, que le dice, a mí me hubiera gustado esto, o sea, tú tienes siempre como un gran pater. Siempre fui así porque me hubiera gustado que hubieran sido así conmigo. Exacto. Y yo tuve que aprender con mi propio esfuerzo y dando mis propios tropezones, ¿no? Y ahora, si yo puedo servir y ayudar, y en ese momento uno siempre aprende también en ese proceso, ¿no te crees? Y no es conectarte con toda esa experiencia que perdiste porque te tenías que ir, ¿no? Ahí no te quedaba otro remedio. Pero conectarte con esta gente no es volver a esa experiencia. Con la gente, a esa experiencia cubana que no viviste. Bueno, con la gente sí, hay experiencias a evitar. Que preferiblemente que se queden del otro lado. Sí, que se queden del otro lado. Con la gente sí, y sobre todo con ciertas obras de cierta gente. Exacto. El caso de Eliezer, por ejemplo, es uno de ellos. Y de mucha gente que yo no conozco, que conozco parcialmente. Pero que has visto la obra, que has ido al festival. Yo te he visto sentado ahí viendo. Y que hay una gran diferencia entre esa propuesta y esa obsesión neoestalinista que había en el cine del ICAIC y el cine independiente que se empezó a hacer a través de la escuela de cine. Que había mucho más libertad, mucho más espontaneidad, qué sé yo. Sí, tú partes de un mundo de la controladera total, sí. y Eliezer y su generación parte de un mundo donde ellos han encontrado cualquier filón para hacer su cine. Pero es que si no lo hacíamos no podíamos hacer el cine, había que empujar el muro ese, tú sabes, si no lo empujas, es decir, hoy le das un cabezazo, mañana otro, pasado otro, y te pasas un tiempo dando cabezazos y encuentras una manera de hacer tus películas. Pero han seguido increíblemente Eliezer, las novísimas generaciones. Hay un decreto ahora andando que los quiere cauterizar, que los quiere liquidar, perdón, y sin embargo siguen. El decreto va a estar ahí, es decir, antes no estaba el decreto y se reprimía, ahora el decreto está para justificar la represión, pero igual la gente va a buscar una manera de hacer lo que quiere, porque hay una cosa, el sabor de la libertad es muy rico. O sea, cuando tú haces tu película solo, sin contar con la Unión Soviética, ni el campo socialista, ni la CIA, ni el gobierno americano, que eres tú solito contra el mundo, tú te sientes muy bien. Eso es una paz muy grande. Lo que pasa es que también ellos se han descuadrado demasiado, porque los paradigmas que ellos tenían como ya se han disipado. Vamos a una pausa, regresamos aquí enseguida con este programa especial dedicado a conducta impropia. Este fragmento que vamos a pasar ahora de Conducta Impropia es uno de los más recordados, sobre todo por el sentido del humor, que realmente no lo perdemos los cubanos ni en la peor de las circunstancias. Veamos.
no daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza, qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces, una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano, algo así, pasó, como eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps, y detrás, muy curiosamente, venía 2 camiones, como una rastra, como una especie de rastras así, llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Como siempre, nunca se acerca a la gente. Él pasó en su jeep así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no? Que éramos nosotros. Pero él se acercaba, yo lo he visto acercarse. En otras ocasiones, para la gente de la UMAP, que él las consideraba, como él le encanta ponerle carteles a la gente, igual que a la gente que mandó por Mariel, él considera que éramos los apestados de esa sociedad, y como ella tiene un espíritu de una gran marquesa, pues ella pasó así como la marquesa que ella se cree que... Qué insólito. Estoy aquí, por supuesto, con su director. ¿Cuánto, con Orlando Jiménez, cuánto habrá ofendido ese momento? Que, por supuesto, esto tiene que haberse visto en algún lugar del Comité Central, alguien tiene que haberle, si él no lo quiso ver, los dictadores, él y el hermano, tienen que haber tenido noticia que hay un documental realmente que nos está poniendo en solfa, que está dudando de nuestra honestidad, toda esa bobería. ¿Cuánto les ofendió, los alborotó? No lo sé, porque eso... Ellos, sí, pero hubo respuestas, o sea, pusieron comisarios a... La respuesta lamentablemente hasta fresa y chocolate. Exactamente. Porque eso fue una agenda... en el fondo, exactamente. Sí, que tenían de responderle. Ellos empezaron a funcionar inmediatamente. ¿Cómo se les responde? Porque es que es la primera vez que hay una grieta en la izquierda. La izquierda pensaba monolíticamente de una manera, y cuando ven sobre Cuba y tocar además un tema tan sensible como la homosexualidad, que para la izquierda es una cosa, que respetaba muchísimo. Entonces, ver que su paradigma se las destroza, las veja, eso ellos no sabían cómo responder. Y en los festivales donde se ponía la película... Sí, por cierto, ¿qué pasó? Exacto, internacionalmente la repercusión... Había una señora del San Francisco Chronicle que perseguía a Gutiérrez Alea en cualquier festival y decía, ¿y usted qué usted me dice de conducta impropia? Entonces le hacía la vida un yogur, como dicen en Cuba. Imposible. En cada festival que iba a poner una de sus películas, cualquiera, esa viejita lo perseguía. y lo volvía a preguntar. Y cuéntame, ¿qué pasó con conducta impropia? ¿Por qué? ¿Cómo se puede responder a eso? Habiendo sido todos ustedes amigos. Los tres fueron amigos. Hay una polémica que se genera a partir de la película, del modo en que se hizo la película, que probablemente haya sido una respuesta a esta señora que dio Gutiérrez Alea en un momento. Se atrevió a decir que conducta impropia era realismo socialista al revés, y que él hubiera hecho varias películas así. Sí. Yo quisiera que Orlando hablara de ese momento. Es ridículo. El socialismo, el realismo socialista propone una exaltación del hombre, y esto es todo lo contrario. Esto es unas pobres víctimas que cuentan sus miserias de la manera. Exactamente. Y además incontestable, no podían decir que no, podían acusarla de otra cosa, pero no podían decir que no existía. Finalmente lo reconocieron 20 años más tarde. Pero eso, y yo tengo noticias, germinó en que hubo que comisionar de alguna manera para contestar cinematográficamente. Y fresa y chocolate es una respuesta. Gracias. Muy agradecido por tenerlo ustedes dos aquí. Otro día, por supuesto, Pantalla Indiscreta se honra de tener visitas como ustedes. Realmente ha sido un placer. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión. No se la pierdan. Esta es una manera bastante elocuente de entrar en Cuba mediante su imagen. Gracias.